Hey, muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de MediHacks. Hoy veremos un tema realmente interesante, es uno de los más sorprendentes, el cual es la fisiología del sistema nervioso. El sistema nervioso prácticamente nos permite estar vivos, ya que este realiza demasiadas funciones, como por ejemplo la regulación de la temperatura, nos permite sentir algún objeto y saber cómo es, si este es frío, si este es caliente, qué textura tiene. Estas y más funciones las realizará el sistema nervioso, principalmente para adaptarnos y sobrevivir. Ahora, sin nada más que decir, comenzamos viendo unas generalidades acerca del sistema nervioso. Bien, para comenzar, definiremos al sistema nervioso como el conjunto de órganos y estructuras de control e información del cuerpo humano, constituido por células altamente diferenciadas conocidas como neuronas. Estas son capaces de transmitir impulsos eléctricos a lo largo de una gran red de terminaciones nerviosas. Prácticamente somos un circuito enorme dirigidos por una asombrosa computadora. Es importante saber que el sistema nervioso estará dividido en dos secciones. Por una parte encontramos al sistema nervioso central y por otra parte encontramos al sistema nervioso periférico. Ambos sistemas están conectados entre sí y cada uno de ellos se encargarán de distintas acciones. Por una parte encontraremos al sistema nervioso central, que podemos compararlo con una gran computadora que controla a nuestro cuerpo. Este sistema está compuesto principalmente por el cerebro y la médula espinal. El cerebro es el órgano principal del sistema nervioso y este controla la mayoría de las funciones del cuerpo. Encontramos que este se divide en distintas partes, principalmente en lóbulos, y tenemos que está el frontal, el parietal, el occipital y el temporal. Además, en esta misma región encontraremos al cerebelo y el tronco cerebral. En cuanto a la médula, es la principal vía de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Esta transmite señales desde el cerebro hasta el cuerpo y viceversa. A través de este sistema recibimos, integramos y correlacionamos diferentes tipos de información sensorial. Además, el sistema nervioso central es la fuente de nuestros pensamientos, emociones y recuerdos. Y claro, todo esto lo hace con ayuda del sistema nervioso periférico, el cual es una red de nervios que recorre a todo el cuerpo. Prácticamente lo podemos ver como una extensión del cerebro y de la médula. Su función prácticamente es enviar y recibir mensajes provenientes del sistema nervioso central. Por ejemplo, imaginemos una situación para que todo esto quede un poco más claro. Imagina que vas caminando por la calle y de repente observas un perro por la banqueta. Gracias a los nervios ópticos pudimos observar al perro. En ese momento, al verlo, enviamos esta información a nuestro cerebro, por medio de los nervios periféricos. Cuando llega al sistema nervioso central y procesa la situación, puede comprender si se encuentra en una situación de peligro, o simplemente te genera un sentimiento de ternura, por lo cual distribuirá esta información con el resto del cuerpo. Si el perro es tierno, lo más probable es que vayas a acariciarlo, al no presentar ningún peligro. En cambio, si el perro está enojado, el cerebro mandará esta información para entrar en un estado de alerta, y así saber si tenemos que correr o ir a algún lugar seguro. A continuación, podemos ver un esquema acerca de cómo se divide todo el sistema nervioso. Primero, encontramos que el sistema nervioso se divide en dos, que son las ramas principales, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Este a su vez también se divide en dos. Por una parte encontraremos al sistema nervioso somático y por otra parte encontraremos al sistema nervioso autónomo o en algunas bibliografías se le conoce como sistema nervioso vegetativo. El sistema nervioso somático inerva al músculo esquelético y consta de las divisiones motora y sensorial. Por una parte, encontraremos al sistema nervioso motor. Aquí encontraremos neuronas motoras, o también conocidas como neuronas eferentes, las cuales se encargan de transportar información desde el sistema nervioso central hasta los músculos. Dado contrario, encontraremos el sistema nervioso sensorial, en donde encontraremos a las neuronas sensoriales, o también llamadas neuronas aferentes. Estas son las encargadas de transportar información del cuerpo al sistema nervioso central. Además, un dato a destacar es que el sistema nervioso somático es el encargado de realizar lo que conocemos como reflejos, los cuales son movimientos involuntarios de los músculos. Estos movimientos no requieren ningún tipo de pensamiento, y se preguntarán, ¿cómo es que ocurre esto? Pues bueno, esto ocurre gracias a los nervios sensoriales. Estos envían información a la médula espinal, y ésta inmediatamente envía la información al cerebro, para así realizar un movimiento. Pongamos un ejemplo muy conocido. Cuando nosotros nos quemamos, no es necesario que pase más de un segundo para quitar la mano.
Esto ocurre porque las neuronas sensoriales detectaron un aumento de la temperatura. El estímulo nervioso puede viajar directamente hasta el cerebro, pero esta información tardará un poco más en procesarse. Entonces, lo que hace es que la envía a la médula, para así enviar esta información de una manera más rápida y así quitar la mano antes de causarnos algún daño. Ahora pasemos a ver al sistema nervioso autónomo. Este controla los procesos que ocurren automáticamente, como por ejemplo la digestión, la respiración, los latidos cardíacos, etc. Este a su vez también se divide en dos partes. Por una parte encontramos el sistema nervioso simpático y por la otra tenemos al sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático nos ayuda principalmente en las situaciones de emergencia o en las situaciones de huida. Esto ocurre gracias a la conformación de las fibras preganglionares y postganglionares. Esto nos permite entrar en este estado de supervivencia y adaptarnos ante la situación. Por ejemplo, recordando el ejemplo de hace un momento, del perro, imaginemos que el perro nos intenta morder. En este momento, el cuerpo entrará en este estado de emergencia. Gracias al sistema nervioso simpático, se inhibirán procesos que no se necesitan en ese momento, como por ejemplo el movimiento intestinal. En cambio, se activarán otras funciones para así poder huir, como lo son el dilatar nuestras pupilas, acelerar nuestro ritmo cardíaco y nuestra respiración, para así poder salir de esta situación. Pasando ahora al sistema nervioso parasimpático, este está relacionado a las respuestas internas asociadas a un estado de calma, como por ejemplo cuando dormimos nos encontramos en un estado de relajación. Esto ocasionará que el sistema nervioso parasimpático funcione, reduciendo nuestro ritmo cardíaco y aumentando el movimiento intestinal para llevar a cabo la digestión. Muy bien, en resumen, hasta el momento, primero encontraremos que el sistema nervioso se divide en dos. Por una parte encontraremos al sistema nervioso central y por la otra encontraremos al sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se conforma principalmente del cerebro y de la médula, y prácticamente se encarga de recibir, procesar y enviar información. En cambio, el sistema nervioso periférico es una prolongación del sistema nervioso central, el cual envía información y recibe información. A su vez, encontramos que el sistema nervioso periférico se divide nuevamente en dos. Por una parte, el sistema somático, que se encarga principalmente del movimiento muscular, de los aspectos sensoriales y de los reflejos, y en la otra rama encontraremos al sistema nervioso autónomo, el cual también se divide en dos. El sistema nervioso simpático, el cual se encarga de las situaciones de emergencia o las situaciones de huida, y el sistema nervioso parasimpático, el cual participa cuando nos encontramos relajados o en un estado de tranquilidad. Cabe mencionar que tanto como el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico trabajan en conjunto constantemente, además que requiere la participación del sistema endocrino para realizar diversas funciones, pero esto lo veremos en otro video. Ahora pasemos a ver las encargadas de realizar todo este proceso. Me refiero a la unidad funcional de todo el sistema nervioso, la cual es la neurona. Gracias a estas células podemos realizar distintas acciones, ya que son las encargadas de transmitir señales eléctricas y químicas a través del sistema nervioso para que se activen o inhiben distintos procesos que realiza el cuerpo humano. Primero, es necesario que hablemos un poco acerca de la estructura neuronal. Encontraremos al soma o también llamado al cuerpo celular. Aquí encontraremos al núcleo y a los demás organelos cumpliendo sus funciones. Observamos también a las dendritas. Estas son extensiones del cuerpo celular. Se encargan de recibir señales de otras neuronas y las transmiten a otra célula. Podemos ver cómo estas parecen ramas secas de un árbol. A continuación, encontramos al axón, el cual es la larga extensión que transmite las señales desde el cuerpo celular a otras células. Un dato curioso es que estas pueden llegar a medir hasta 1 metro o más de largo. Observamos que el axón está cubierto por algo. A esto se le denomina mielina. Es una sustancia grasa que recubre a los axones de muchas neuronas, permitiendo una transmisión más rápida de las señales. Y por último, encontramos a las terminales de los axones, o también se les conoce como botones sinápticos. Estas son pequeñas extensiones en el final del axón que liberan sustancias químicas llamadas neurotransmisores para así recibir y transmitir señales a otras células. Bien, ahora para terminar, veamos cómo es que se comunican las neuronas entre sí y con otras células. Estas se comunicarán gracias a lo que conocemos como sinapsis, la cual puede ser tanto química como eléctrica.
Una sinapsis eléctrica es una sinapsis en la que la transmisión entre la primera neurona y la segunda no se produce por la secreción de un neurotransmisor, como en las sinapsis químicas, sino se hace por el paso de iones de una célula a otra a través de las uniones GAP. En videos anteriores ya habíamos mencionado este tipo de uniones, las cuales se unen entre las células por medio de conexinas. Esto permite que el potencial de acción viaje más rápido. Por otro lado, encontramos a la sinapsis química. En esta, las células participantes no establecen contacto directo y por ello se denominan uniones funcionales. La comunicación entre las células presináptica y postsináptica en este tipo de sinapsis ocurre por un mediador químico, que recibe el nombre de neurotransmisor. Este neurotransmisor se sintetiza y almacena en las terminaciones nerviosas de la célula presináptica. Perfecto, has llegado al final del video. Espero que este video te sirva para comprender un poco mejor este tema. Recuerda contestar el examen rápido de este video para reforzar lo aprendido. Este es el primer video enfocado en las generalidades del sistema nervioso. En los días posteriores encontraremos nuevos videos hablando acerca del sistema nervioso y más de sus funciones. No olvides activar la campanita de notificaciones, suscribirte y dejar un me gusta si el video te ha ayudado. Síguenos en nuestras redes sociales por si tienes alguna duda, las contestaremos con gusto. Y no olvides que aprender no tiene por qué ser difícil. Nosotros somos MediHacks, hasta la próxima.